Buenas gente, como ustedes sabrán, hace un poco tiempo, en realidad hace mucho, el Barcelona de Pep Guardiola en 2009 le ganó un sextete, saliendo campeón de la Liga, de la Copa, de la Champions, del Mundial de Clubes, de la Supercopa de España y la Supercopa Europea. Este año, en 2020, el Bayern de Múnich de Hansi Flick repitió esa misma hazaña, ganando lo mismo sería. Y este año, el equipo de nada más y nada menos del Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, ganó esta misma distinción. Solo que este año tenía la posibilidad de ganar un septete. Porque básicamente este año el año pasado se agregó otra copa, que este año en realidad, que es el Mundial de Clubes, que son de 32 equipos. Y la Intercontinental, que son los campeones nomás de cada continente. Esa es la diferencia. Que al haber Copa, Liga, Champions, Supercopa, Supercopa de cualquier país, Supercopa Europea, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental, hay 7 títulos disponibles para el que ganara. Y bueno, se le dio al PSG, tiene un sextete, gente, y vamos a ver cómo sigue esto y vamos a reaccionar a este sextete del PSG. Bueno, gente, la idea es reaccionar a este partido y vamos a esta seguidilla a ver el sextete del Paris Saint-Germain. Comencemos, gente. En diciembre de 2024, Luis Enrique parecía sentenciado. El Paris Saint-Germain estaba al borde de la eliminación en Champions y tras 2 tropiezos en la Liga francesa y apartar a Ousmane Dembélé, el técnico español había perdido parte de la confianza del vestuario. Lucho estaba a un solo tropiezo de escuchar rumores de despido, pero cuando ya nadie apostaba por él en el PSG, el equipo empezó a funcionar como un... Gente, tengo que decir 2 cosas. Este partido definía muchas cosas, obviamente. Pero si el PSG no le ganaba al Manchester City, quedaba eliminado, creo, prácticamente del torneo. Y empezó perdiendo 2-0. Lo dio vuelta 4-2, después todo lo que vos quieras. Pero empezó perdiendo 2-0 y eso es una locura. Sigamos, gente. Para arrasar en Francia y Europa, hasta convertir a Dembélé en el mejor jugador de la temporada. Pero ¿cómo se pudo pasar del desastre más absoluto a ganar el sextete? Eso queremos saber. Prepara algo de comer, porque te lo contamos en esta nueva historia de Memorias del Fútbol. El PSG de Luis Enrique tenía el reto de superar la marcha de Kylian Mbappé y afrontó la temporada 24-25 como un año de transición. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. ¿Y tenía razón? Esa es la pregunta. ¿Tuvo razón Luis Enrique? Tuvo mucha razón en eso, porque dijo básicamente que como Mbappé se iba al Real Madrid, él iba a tener mucho más control del que tenía sobre el equipo. Porque Mbappé era una persona que le daban la pelota y él no escuchaba, no es que no escuchaba el DT, es como que él era el líder, el jefe del equipo y era muy difícil irle a la contra, hacerle esto, no le podías pedir que te marque. Y él necesitaba un equipo que marque, que juegue y presione. Y le salió bien por lo que vemos. Lucho quería aprovechar la marcha de Kiki para equilibrar los egos del vestuario e inculcar su estilo con un juego más colectivo. Para ello se reforzó poco pero muy bien, con un fichaje por línea. El ruso Safonov para reforzar la portería, el ecuatoriano Pacho para acompañar a Marquinhos en el centro de la zaga y los prometedores Joao Neves y Doué para aumentar la rotación en el centro del campo y la delantera. Luis Enrique lo tenía claro. Ahora era el
líder y su equipo jugaría como él quería. El equipo parisino comenzó con buen pie la temporada en la Ligue 1, ganando sus 4 primeros encuentros y llegando a mediados de noviembre como líder invicto con 10 victorias y 2 empates. Sin embargo, el problema lo tenían en Europa, donde se les presentó un endemoniado calendario en Champions que provocó una crisis de resultados y vestuario sin precedentes. El París pinchó en 4 de sus primeros 5 encuentros en la fase de Liga y se situó al borde de la eliminación en la primera fase del torneo. Para colmo, Luis Enrique tuvo problemas con un Dembélé al que dejó fuera de la convocatoria frente al Arsenal, y la prensa gala especuló con un motín contra el técnico español en el vestuario del equipo. No obstante, la situación se calmó con la vuelta de Dembélé al grupo, salvando una eliminación que opera ante el Lens en los penaltis y con una fundamental victoria por 0-3 en Salzburgo. Su siguiente rival en Champions era el Manchester City, al que el PSG necesitaba ganar para no quedar eliminado. Míralo. Los ingleses se pusieron con una ventaja de 0-2 en el minuto 53 del encuentro, pero el Paris Saint-Germain tuvo una reacción de campeón y logró darle la vuelta al marcador en una espectacular segunda parte. La entrada de Dembélé al descanso fue clave para cambiar la dinámica del equipo, que con el gol del Mosquito en el minuto 56 comenzó a creer en la remontada. Barcola marcó el 2-2 4 minutos después, y Joao Neves y Gonzalo Ramos certificaron la victoria por un 4-2 que marcaría la trayectoria del PSG en el resto de la temporada. Aquel partido fue la consolidación del centro del campo conformado por Joao Neves, Fabián y Vitinha, que se confirmaron como titulares indiscutibles en la sala de máquinas gala para los grandes partidos del año. Los de Luis Enrique cerraron su clasificación al playoff de la Champions. Tipos muy importantes en que el PSG sale campeón. Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves, 3 tipos muy impresionantes, muy impresionantes. Fabián Ruiz ya venía demostrando un poco en la Eurocopa, porque me acuerdo, no sé si metió un gol, una asistencia, pero algo así me lo acuerdo de Fabián Ruiz. Así que, gente, sigamos. Tras una contundente goleada por 1-4 al Stuttgart, y a partir de entonces volaron al encadenar 8 victorias consecutivas. 40 goles en los últimos 10 partidos. Para la segunda fase del campeonato, los de Lucho se reforzaron con el fichaje de Kvaratskhelia y machacaron al Brest en su triple enfrentamiento entre Liga y Champions. A la victoria por 2-5 en Liga se sumó un global de 10-0 en la Champions, lo que sirvió para que el Paris Saint-Germain accediese a octavos de final para enfrentarse al peor rival posible. El Liverpool, intratable en la fase Liga, partía como claro favorito para pasar la eliminatoria, más si cabe tras su triunfo en París en el partido de ida. Lo cierto es que el triunfo de los Reds fue de lo más engañoso, ya que el PSG sometió a los ingleses durante los 90 minutos, pero acabó pagando su falta de acierto frente a Alisson. El portero brasileño salvó a su equipo con paradas increíbles, y el gol de Elliott en el minuto 87 certificó el triunfo del líder de la Premier. Muchos daban por muerto al París en la Champions, pero su entrenador estaba satisfecho y se mostró optimista de cara al partido de vuelta. Su convencimiento se trasladó al césped, y el PSG demostró en Anfield que se estaba convirtiendo en un auténtico equipazo. El Liverpool salió al campo con mucho ímpetu, pero Dembélé logró marcar el 0-1 en el minuto 12 después de un desafortunado despeje de la defensa red. Los Reds asediaron la meta francesa con su habitual empuje, pero Donnarumma sostuvo a su equipo con intervenciones de mérito. Nuno Méndez y William Pacho frenaron a los delanteros locales, y el 0-1 dio paso a una frenética prórroga. Los cambios de Luis Enrique y la calidad de Vitinha
permitieron que el PSG dominara el tiempo extra, aunque Alisson volvió a lucirse y la eliminatoria acabó decidiéndose desde el punto de penalti. En la suerte de los 11 metros, los jugadores del Paris Saint-Germain se mostraron infalibles y Donnarumma se destapó deteniendo dos lanzamientos ingleses. Desiré Doué marcó el gol definitivo que definía la serie y el equipo de Luis Enrique accedía a cuartos de final tras cargarse al mejor equipo del torneo en una épica eliminatoria para la historia. Acompañando a su gesta europea, los de Luis Enrique ganaron la Supercopa de Francia frente al Mónaco con un gol de Dembélé en el minuto 90. Se clasificaron para la final de Copa y sumaron 9 triunfos consecutivos en la Ligue 1. El PSG ganó con autoridad en Lyon, goleó a Lille Rennes por 1-4 y se dio un festín ante el Saint Etienne por 6-1 para acabar de sentenciar el campeonato con un triunfo por 3-1 en el clásico ante el Olympique de Marsella. Los de Luis Enrique celebraron el alirón el 5 de abril con un triunfo ante el Angers y levantaron su 13º título de liga a falta de 6 jornadas. En Champions su siguiente rival fue el Aston Villa, al que tuvo que remontar en casa después del gol de Rogers en el Parque de los Príncipes. Doué marcó el empate con un golazo antes del descanso. Kvaratskhelia hizo el 2-1 y ya en el minuto 92 Nuno Méndez amplió la renta parisina. El partido de vuelta comenzó con un tanto de Hakimi tras un fallo del Dibu. Y poco después, Nuno Méndez anotó el 0-2, que dejaba la eliminatoria prácticamente encarrilada. Ustedes pueden creer bien una cosa, que gracias a Nuno Méndez y a Hakimi, porque fueron dos pilares fundamentales para este equipo. Sin Hakimi y Nuno Méndez, no podrían haber salido campeón y haber ganado lo que ganaron. La verdad, gente, una maravilla. Sigamos. Sin embargo, el tanto de Tielemans dio vida al Villa, que logró darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo con los goles de McGinn y el 3-2 anotado por Konsa. Quedaban más de 30 minutos por delante, pero Donnarumma sostuvo a su equipo y el PSG logró mantener la ventaja de forma milagrosa, pese a caer derrotado por 3-2. Las semifinales se abrieron en Londres, donde el Arsenal recibía a los parisinos. El encuentro comenzó con un PSG muy agresivo y Dembélé adelantó a los de Luis Enrique a los 3 minutos de partido. Los locales fueron sometidos por el vertical juego de los franceses y la actuación de David Raya. Qué atajadón de David Raya, hay gente. Un verdadero atajado. Mantuvo a los Gunners con vida. En el segundo tiempo cambió la dinámica del partido y los de Arteta acabaron logrando el empate en una jugada balón parado. Mikel Merino cabeceó un gran centro de Rice a la red, pero el VAR anuló el tanto al determinar que estaba en offside por milímetros. Todo ese partido, gente. El Arsenal cercó la portería de Donnarumma, pero el PSG también estuvo cerca de ampliar su renta en los últimos minutos. La victoria por 0-1 en Londres otorgaba el favoritismo al París, que comenzó el duelo en el Parque de los Príncipes. La ida y la vuelta está en mi canal, gente, los dos partidos del PSG y la final. Así que después, si la quieren ir a ver, les dejo acá en la tarjetita, en el link en la descripción. Adelantándose con un golazo de Fabián Ruiz. Raya detuvo un penalti a Vitinha en el segundo tiempo, pero poco después Hakimi amplió la renta gala y el tanto de Saka tan solo sirvió para que los londinenses recortasen distancias. El PSG ganaba por 2-1 y alcanzaba la segunda final de Champions de su historia.
Sí, ¿verdad? Los parisinos estaban a 2 finales de ganar el triplete y el 24 de mayo resolvieron su primer examen con una rotunda victoria ante el Reims en la final de la Copa Francesa. Barcola, doblete de Barcola resolvió el Barcola. partido con 2 goles en menos de 20 minutos. Otro más. Y Arraf Hakimi hizo el 3-0 definitivo Hakimi metió antes creo del que la mayoría de los descanso. goles en las finales, El PSG levantaba la copa en el Stade de France y tendría 7 días para preparar el gran examen de la temporada. Sí, la final, lo que fue. Paris Saint-Germain e Inter de Milán jugaban una final inédita. Gente, esa final fue un vapuleo de derecha a izquierda. El en Múnich, PSG lo hizo escenario que estadísticamente siempre había deparado el estreno de un nuevo campeón. Se preveía una final incierta y muy cerrada. Siempre, gente, la verdad que ha sido siempre una sorpresa. Pero Luis Enrique hizo un planteamiento perfecto que maniató al Inter en ataque y en defensa. La obstinada presión de Dembélé sobre... Fue una locura la presión de Dembélé, gente. Y el partido este fue de derecha a izquierda, el mejor partido del PSG. Sommer y la línea adelantada de la zaga francesa ahogó la salida de balón de los Nerazzurri, que tan solo tardaron 12 minutos en encajar. Una verdadera locura, gente, la verdad. Fruto de esa presión de la zaga francesa, ahogó la salida de balón de los Nerazzurri, que tan solo tardaron 12 minutos en encajar el primer gol. Sí. Fruto de esa presión y de la elaboración de una gran jugada colectiva, el PSG logró marcar el 1-0 por medio de un Hakimi que no celebró el gol ante sus ex. Menos piedad tuvo. La verdad, gente, que fue una goleada ese partido. Y les tendría que dar vergüenza ese partido el Inter de Milán, como lo jugaron. Fue una vapuleada técnica, táctica y futbolística, gente. No te lo puedo creer, la verdad. Vieron sus compañeros, que con ataques constantes e imprevisibles, zarandearon a la defensa italiana hasta meterles una paliza. Sí, nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta que le rompieron bien el... La verdad, gente... Doué marcó el 2-0 con un derechazo desviado por un defensor a los 20 minutos. Y poco después del descanso, volvió a marcar para sentenciar. Cierra final con el 3-0. Gente, lo que yo no puedo creer es que en una final, en el primer tiempo ya tengas ganado el partido. Eso yo sinceramente se lo doy de mala defensa que tuvo el Inter, porque ya se veía la mala defensa que tuvo el Inter contra el Barça ese partido. Los dos partidos fueron mala defensa de los dos. Yo creo que si el Barça pasaba, capaz que también perdía por menos, pero perdía. Capaz que hacía 2 goles, capaz, no sé. No lo sabemos porque el Inter le ganó, hizo los goles en el momento justo y pasó lo que tenía que pasar. El Inter de Milán se comió muchos goles boludos y mala marca. Mucha mala marca, la verdad, gente, mucha. El Inter fue incapaz de detener el tsunami parisino. Y Kvaratskhelia y Bayulu anotaron el cuarto y el quinto gol del partido para firmar la mayor goleada de la historia en una final de la Liga de Campeones. Los de Luis Enrique ganaban por un escandaloso 5-0 que reafirmaba su superioridad en el torneo. Y el Paris Saint-Germain conquistaba el triplete y su cuarto título de la temporada tras levantar la primera Champions de su historia. Y ahora repletos de confianza y convertidos en el mejor equipo del mundo, los parisinos viajaron a Estados Unidos para jugar el novedoso Mundial de Clubes de la FIFA, donde quedaron encuadrados en uno de los grupos más complicados de la primera fase. La primera fase. El debut ante el Atlético de Madrid no pudo ser mejor, logrando una exultante goleada por 4-0. El
El equipo de Luis Enrique esperaba cerrar su clasificación a octavos Vale, con la otra verdad, victoria fue frente a Botafogo, pero se vio sorprendido por el equipo brasileño. Ahora su casa. La presión de los sudamericanos incomodó al Paris Saint-Germain durante todo el partido, e Igor Jesús acabó marcando el gol de la victoria carioca, que rompía una racha de 13 años sin que ningún equipo sudamericano derrotase a un europeo en partido oficial. El PSG se levantó del golpe derrotando por 0-2 a Seattle en la última jornada, y pese a todo acabó como primero de grupo tras el insuficiente triunfo del Atlético por 1-0 sobre el Fogao. Su rival en octavos de final fue el Inter de Miami de Messi, que a pesar de jugar en casa, no pudo frenar a un Paris Saint-Germain que volvió a poner en marcha la pisonadora. 4-0 también. El campeón de Europa liquidó la serie en los primeros 45 minutos, con un doblete de Joao Neves, el autogol de Avilés y otro tanto de Hakimi, que anotó el definitivo 0-4, con el que el París lograba su pase a cuartos. En la siguiente ronda, el Bayern puso mucha resistencia, pero la entrada en el campo del recién recuperado Dembélé cambió la dinámica de un encuentro y acabó con 2-0 a favor de los parisinos. Fue inauguró el marcador en el minuto 78. Y aunque el PSG acabó con 9 tras las expulsiones de Pacho y Lucas Hernández, sentenció el partido con un gol de Dembélé. En semifinales se vio las caras con el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso y Kylian Mbappé, que se enfrentaba a sus excompañeros por primera vez desde su llegada a España. Dembélé regresaba al once parisino y el PSG arrasó un equipo blanco que echó por tierra los milagros de Courtois con sus regalos defensivos. Fabián aprovechó el error de Asensio en el minuto 6. Y Dembélé hizo lo propio con el 2-0 tras otro estrepitoso despeje de Rüdiger. El 3-0 de Fabián presagiaba una goleada histórica para los galos, pero el PSG perdonó más ocasiones y reservó fuerzas para un segundo tiempo en el que Gonzalo Ramos anotó el 4-0. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique daba una lección de fútbol al Real Madrid y volaba hacia la final en busca de su quinto título de la temporada. El equipo parisino acudió a la final frente al Chelsea como favorito. Yo tengo que felicitar dos cosas también. Tengo que felicitar el planteamiento que hizo, no sé, como el DT del Chelsea. Lo tengo que felicitar por el planteamiento que hizo. Le ganó muy bien al PSG y muy buen partido. Pero los ingleses se impusieron en su juego desde el inicio del encuentro. Palmer controla. Los Blues maniataron el juego del PSG con un juego muy dinámico. Y Cole Palmer encarriló la victoria inglesa con 2 goles en la primera media hora. El mediapunta del Chelsea también asistió a João Pedro para que marcase el 3-0 antes del descanso. Y Robert Sánchez apagó las esperanzas francesas en la segunda mitad. Joao Neves acabó expulsado tras una agresión a Cucurella, y el PSG acabó desquiciado tras recibir una dolorosa derrota que le impedía redondear una brillante temporada. Contra todo pronóstico, el Chelsea se proclamaba campeón del mundo y el Paris Saint-Germain veía frustrado su reto de ser el único equipo en ganar 7 títulos en un mismo año. Pero podía ir por el 6. Los franceses todavía tenían la opción de igualar el sextete conquistado por el Barça y el Bayern en 2009 y 2020 y lograron su quinto título el 14 de agosto en la final de la Supercopa de Europa. Los de Luis Enrique tuvieron que sobreponerse a un 0-2 en contra frente al Tottenham, en un duelo donde los Spurs se adelantaron con los tantos de Van de Ven y el Cuti Romero, pero acabaron perdiendo su ventaja en los últimos 5 minutos de partido. Canguilí recortó distancias en el minuto 85 y Gonzalo Ramos anotó el 2-2 que obligaba a decidir el título desde el punto fatídico. Pitiña comenzó errando el primer penalti de los galos, aunque los fallos de Van de Ven y Matistel
acabaron confirmando la primera Supercopa de Europa para el Paris Saint-Germain. Chevalier se convirtió en el improvisado héroe de la noche después de suscitar muchas dudas como sustituto del traspasado Donnarumma, y el París terminó el año con el objetivo de ganar su sexto título en Qatar. Su rival en la final de la Copa Intercontinental fue el Flamengo de Filipe Luis, flamante campeón de la Copa Libertadores y que le puso las cosas muy complicadas. Sí, que no. Kvaratskhelia adelantó al campeón de Europa en el minuto 37 y ya en la segunda parte, Marquinhos cometió un penalti sobre Di Arrascaeta que el VAR obligó a revisar. Jorginho marcó el empate desde el punto fatídico en el minuto 60 y el PSG fue incapaz de volver a tomar ventaja. Tras los primeros 90 minutos, la prórroga tampoco decidió nada, por lo que el título se decidió desde los 11 metros. Safonov encaminó el triunfo francés al detener dos penaltis, pero los errores de Dembélé y Barcola obligaron al portero ruso a desviar hasta 4 penas máximas para dar el título a los franceses. El PSG lograba su primera Copa Intercontinental y culminaba un año inolvidable al conseguir el histórico sextete. Luis Enrique igualaba al Barça de Guardiola y al Bayern de Flick para entrar en la historia del fútbol, culminando el proyecto millonario de Al-Khelaifi y permitiendo que el nombre del Paris Saint-Germain quede grabado para siempre en las memorias del fútbol. La verdad, gente, un videazo. Y bueno, gente, la verdad que lo quiero felicitar al PSG. Aunque lastimosamente no me guste porque es un equipo que básicamente ganó lo que ganó a través de plata, Arabia. Arabia no sé si es Arabia o Emiratos Árabes Unidos. Bueno, no sé. Alguno de esos países con plata que invirtió en el equipo, cosas en el equipo. Eso es lo que no me gusta. Los jugadores muy bien, yo los felicito. Luis Enrique, otro tipazo, un director técnico de la puta madre, que es hizo un excelente planteamiento. Todo el mundo pensó que se había equivocado cuando fue Mbappé. La rompió, salió campeón de Champions. Así que, gente, la verdad, yo le quiero felicitar al PSG. Nos vemos la próxima. Denle like, suscríbanse, activen la campanita. Y chau, chau.